Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía Digital con Aaron Olmos por la plataforma comunicacional de Punto de Corte Televisión. Mi nombre es 36940 y quiero recordarles nuestras redes sociales, las redes sociales de Punto de Corte. Recuerden que Twitter somos @ piso de corte, para LinkedIn, para Facebook y para Instagram, Punto de Corte, y para YouTube, Punto de Corte TV. Fíjense, el día de hoy quiero que conversemos acerca de un fenómeno que es el principal mal monetario que ha existido en todos los países desde que la moneda se instituyó como el principal medio de pago y desde la lógica de los bancos centrales, de la propia existencia de los bancos centrales a través de sus políticas monetarias y bueno, pues tratar de controlar este problema que en algunos países es generado hasta por los propios bancos centrales, por no comprender y no entender de buena manera cuál es el accionar que se debe llevar adelante desde el punto de vista de la emisión y la circulación de dinero de curso legal, de dinero fiat. Quiero que conversemos un poquito acerca de la inflación o hiperinflación en algunos casos, como en el caso de Venezuela. Y recordemos que primero habría que hablar, y recordemos que es el dinero, ¿no? Y básicamente hay que recordar que toda mercancía que como un acuerdo y por consenso social es aceptado como un elemento de intercambio entre personas, entre partes, bueno, pues será dinero. Puede ser un papel, puede ser un elemento metálico, puede ser algo que la persona suma, que puede ser susceptible de generar valor en términos de su acumulación. Y eso nos lleva al hecho de que, en principio, pues el dinero no necesariamente eran billetes y monedas. A partir del siglo XIII, cuando los primeros atisbos del sistema financiero comienzan a hacerse presentes en el mundo, principalmente en Europa, simplemente pues comenzó la lógica de la acumulación de metales preciosos y cómo estos de alguna manera luego, al ser fragmentables, divisibles, al ser difíciles de conseguir, difíciles de obtener, vale decir, eran escasos, se convirtieron en elementos muy valiosos y que en definitiva las personas entonces estaban dispuestas a generar trabajo para intercambiar por estos elementos y producto de ello poder ir a los mercados a intercambiar bienes y servicios. Que recordemos que en principio la primera moneda fue el trabajo y en algunos lugares lo sigue siendo. Sin embargo, bajo la lógica monetaria, bajo la lógica dineraria en términos de la creación del sistema financiero y luego de los bancos centrales, se instituye por ley en los países la figura de una institución que en principio debería velar por el flujo circular, la estabilidad de precios, el valor interno y externo de ese elemento que representa la moneda de un país, que principalmente son los bancos centrales. Los bancos centrales hacen política monetaria y política cambiaria y se valen de una cantidad de herramientas para poder hacer sentir su efecto dentro de la sociedad y la economía de los países. El fenómeno de la inflación lo entendemos nosotros como el aumento de una variable muy importante que siempre es tomada en consideración en el análisis económico y social, socioeconómico, que es el precio de los bienes y servicios. Y el precio es la representación del valor de las cosas en dinero, constante y sonante. Detrás de ese precio hay todo un sistema, hay una estructura de costos, una cantidad de elementos. Sin embargo, el aumento de esta variable precio en cantidad, es decir, en valores, en números, algo era 5, después fue 10, después fue 15, después fue 30, después fue 40, es lo que a nivel de variaciones intertemporales pues se entiende como el incremento de el valor, pues los bienes y servicios, y lo que se termina entendiendo luego con un índice de precios ponderados como el índice de precio al consumidor, ¿no? De una canasta típica de bienes y servicios, asumiendo el hecho de que la unidad de análisis son los hogares y que esos hogares tienen en promedio una conformación particular, 4 personas, 5 personas, pago de bienes y servicios, elementos de divertimento, o sea, elementos estándar que nos permitan tener más o menos una percepción, una medida de cuál puede ser el nivel de gasto y por un lado también la generación de ingresos de las personas en estos hogares. Lo cierto es que el aumento generalizado de todos los niveles de precio de un país es lo que entendemos por inflación. Y es un fenómeno que es muy pernicioso porque se convierte en un impuesto que independientemente de que usted no lo quiera pagar, lo va a terminar pagando porque se hace presente vía esa variable, la variable precio, que es lo que de alguna manera muestra el valor
en términos de mercantiles, de intercambio de los bienes y servicios en los mercados. Entonces, una persona que está sujeta a un nivel de ingreso estándar durante una cierta cantidad de tiempo y que ese nivel de ingreso no cambie, pero que los precios de los mercados y los bienes y servicios sí, está sujeto pues a una situación de carestía, de empobrecimiento paulatino, porque en definitiva pues va a poder comprar menor cantidad de bienes y servicios. Y esto cuando se acelera en el tiempo, cuando la velocidad, la aceleración de los incrementos de precios es muy fuerte, bueno, le entendemos como hay unas gradaciones, inflación baja, media, creciente o galopante en algunos casos también, pero simplemente pues cuando se excede de un dígito, de dos dígitos, se pasa a tres dígitos de variación de precios, ya 100%, 200%, 300%, estamos hablando de hiperinflación. Y lo cierto es que los bancos centrales tienen una gran cuota de responsabilidad en el control de este mal monetario porque deberían hacer política económica coordinada, vale decir, política monetaria, política cambiaria, principalmente la política monetaria, operaciones de mercado abierto, encaje legal, estas herramientas que tratan en lo posible de mesurar y medir y controlar los flujos de dinero que circulan dentro de una economía, pues en términos sociales, en términos reales. Y lo cierto es que la lógica de los bancos centrales detrás de estas medidas es muy importante porque logran en algunos puntos de verdad poder contener el efecto de las variaciones de precios, pero no solamente se puede corregir esto por la vía de la política monetaria y cambiaria, también hay que tomar en consideración y tiene que venir, y de ahí la lógica de la coordinación macroeconómica, política fiscal y principalmente política comercial, de incentivo a las inversiones, de incentivo a la producción, del aumento de la oferta interna de bienes y servicios, de llenar los anaqueles de producción nacional, de depender cada vez menos del resto del mundo, de hacer que el bolívar, en el caso nuestro, nuestra moneda, pero en el caso de los países en general, que su moneda de curso legal cobre realmente valor, y esto lo vemos desde el punto de vista de los tipos de cambio. Es decir, que en vez de apreciarse el tipo de cambio de una moneda extranjera con respecto a la nuestra, es decir, tú necesitas más bolívares para conseguir un dólar o un euro, sea al contrario, se haga ahora menos bolívares lo que tú requieras de manera progresiva, porque entonces le estás dando valor interno a tu moneda. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué carrizo tiene que ver eso? El tema de la hiperinflación y la inflación y los problemas monetarios con la economía digital, bueno, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que hoy por hoy el dinero ha desaparecido mayormente de manera física, y hoy por hoy lo tenemos como un concepto, un elemento digital que vuela entre computadores, está haciendo ceros y unos, datos digitales que asumimos como formas de dinero, donde los sistemas financieros han implementado herramientas P2P, P2C, C2P, cualquiera que sea la combinación de personas a comercio, comercios a personas, persona a persona, comercio a comercio o negocio a negocio, inclusive gobierno a gobierno, persona a gobierno y comercio a gobierno. Cualquiera que sea la combinación, hay plataformas que se han creado y se han desarrollado para que hoy por hoy un dinero principalmente digital sea el que utilicemos para poder cubrir nuestras necesidades, inclusive lo que recibimos como contraprestación por la fuerza de trabajo que se oferta, que se vende todos los días bajo contrato, bajo pues, relaciones particulares a nivel social en nuestros países, bueno, puedan ser remuneradas las personas. El salario que se mide también el dinero es muy importante y hoy por hoy mayormente las personas reciben son pagos digitales. Y lo cierto es que hay una gran tendencia a la desaparición del dinero físico. Sin embargo, los problemas monetarios no desaparecen con el advenimiento de la tecnología. Y esto es muy importante verlo, porque esto tiene que ver con unas raíces muy particulares, tiene que ver temas de producción, temas de política económica, el propio concepto del dinero y el valor de las cosas, que no desaparece el problema de la hiperinflación o la inflación general, porque usted está utilizando una forma digital ahora de su moneda de curso legal. Tanto es así que hay países que han hecho reconversiones monetarias, han restado ceros a las monedas, desde Venezuela, y digitalmente tienen los mismos problemas. Tienes ahora datos digitales que representan nominalmente menor cantidad de dinero, pero que en definitiva, con el paso del tiempo y de no haber hecho política económica correctamente o de manera coordinada, esos datos digitales representan ahora menor poder de compra, de que solamente con visión de intervención cambiaria o solamente
controlar los niveles de liquidez, todo se solventa. Tiene que venir de la mano de una combinación de crecimiento de la actividad productiva, tiene que venir de la mano con un aumento de la inversión nacional y extranjera, pero siempre para hacer que el Producto Interno Bruto del país crezca, que el aparato productivo se fortalezca. Y si no se entiende eso, por más tecnología que tengan las personas, por más actividad económica que se pueda llevar a hacer ver, bueno, simplemente el problema va a seguir estando ahí. Y lo cierto es que incluso hay países que pueden migrar a una moneda diferente. El caso de naciones que dicen, bueno, abandono mi moneda de curso legal y asumo la moneda de otro país que ha sido más fuerte y ha circulado mi economía durante tanto tiempo. Pero cuando una nación abraza la moneda de otro país y no corrige sus problemas de producción, no corrige sus problemas administrativos desde el punto de vista del déficit fiscal, bueno, simplemente ahora vas a tener el problema en una moneda diferente. Vas a tener un periodo de estabilización donde las personas van a sentir cierto nivel de estabilidad de precios, pero si no corriges los problemas estructurales y de fondo, los mismos problemas los vas a tener ahora una moneda distinta, que no vas a poder controlar porque tú no eres, o tu país no tiene el Banco Central que emite, que imprime esos billetes o acuña esas monedas para circular dentro de tu propia economía. Entonces, al final de cuentas, el tema de la hiperinflación o la inflación, un problema monetario bastante complejo, muy denso, no se solventa de manera rápida y fácil. Tiene que acometerse un plan de reestructuración de la actividad económica del país, tiene que asumirse un cambio global de las maneras como se hacen las cosas, tiene que disminuirse la cantidad del déficit fiscal y tiene que disminuirse la cantidad de dádivas y transferencias que de alguna manera pueden llegar a inundar el mercado, de determinados sectores, porque la lógica que de alguna manera está presente es el hecho de que las personas puedan, con un salario que sea digno y que en definitiva les permita cubrir sus necesidades, incluso ahorrar e invertir en el largo plazo, bueno, poder tener una economía bollante que con el paso del tiempo vaya recuperando la senda de crecimiento, estabilidad y, bueno, aún desarrollo, ¿sí? Un desarrollo sustentable que se fundamente evidentemente en actividades reproductivas bajo la lógica de una coordinación económica que esté orientada al fomento de las actividades internas del país, privilegiando un porcentaje mayor lo que se hace en el mercado interno más que quizás lo que viene del resto del mundo. Ese es un poco el derrotero que habría que seguir, el gran camino que habría que seguir. Y por eso, cuando estamos hablando de elementos digitales, pagos digitales, billeteras digitales, criptomonedas, todos estos elementos de valor que ahora estamos asumiendo y que tienen tipos de cambio en monedas fiat de otros países, bueno, todos esos males monetarios están presentes en estas nuevas formas de dinero, tanto y en cuanto las personas, las empresas y los países no estén claros con cuál va a ser el uso que se les va a dar. Hasta ahora son pocos los países que han asumido a nivel de sus finanzas públicas datos digitales no generados por ellos, vale decir el caso de El Salvador, es el caso de asumir Bitcoin como una moneda de curso legal o legal tender. Pero lo cierto es que el hecho de que una nación pueda asumir a nivel de sus finanzas públicas una moneda distinta, pero que en este caso no es una moneda soberana, sino datos digitales creados por un particular y con unas características únicas en su diseño y en su desarrollo, y con una característica inflacionaria de crecimiento en el tiempo, bueno, pues también hace ahora que estemos repensando la manera como se puedan hacer los presupuestos públicos, se pueda asumir la gestión pública, la Contraloría, a nivel de el desarrollo de las actividades a nivel central, estatal y municipal. O sea, todo un cambio que se está generando, una oleada increíble de transformaciones, producto de la inclusión de algo que hace 13 años, 14 años no existía, que es Bitcoin y luego de Bitcoin los criptoactivos. Entonces, si no corregimos los problemas de base estructurales, productivos principalmente, todos esos males pudiesen comenzar a hacerse presentes en el mundo digital de nuestras criptomonedas o los datos digitales que se estén utilizando, tokens que se estén utilizando para pagos específicos. Incluso habría que despolitizar el desarrollo de estos datos digitales, porque en definitiva la idea que está detrás de esto es que funjan como elementos y medios de pago que el ciudadano pueda switcharse entre uno y otro y tenga la posibilidad de utilizar aquel que le dé mayores ventajas en determinado momento del tiempo. El gran aprendizaje que está detrás de esto y que es un aprendizaje que es continuo porque lo estamos viviendo en los actuales momentos
es el hecho de que, bueno, no necesariamente tenemos que seguirnos aferrando a una visión vetusta de una política económica o una visión monetaria, porque muchos elementos están cambiando. Y si bien los criptoactivos fueron pensados principalmente para las personas, era cosa de esperar poco tiempo a que las empresas y los gobiernos comenzaran a verle el lado amable a lo que ya existía o inclusive la idea de poder crear sus propias versiones como estamos viendo en la actualidad. Todavía queda un largo trecho por recorrer en términos monetarios y fiscales y desde el punto de vista de los tipos de cambio a nivel de los criptoactivos. Más de 15.800 criptomonedas existen actualmente en el momento en el mercado y ciertamente es mucho lo que tenemos que hacer, pero lo cierto es que cuando conectamos estos datos digitales con la economía de un país en términos de la administración central, todos los problemas que podemos tener en términos productivos pueden hacerse presentes en el mundo desde el punto de vista de los activos digitales o las criptomonedas si no se corrigen haciendo política económica. Y es allí donde entra este concepto tan importante que desarrolló el MIT en marzo de 2018, que se conoce como criptoeconomía. Al reconocer la necesidad de desarrollar una política monetaria, fiscal y cambiaria para los datos digitales que estaban siendo utilizados ampliamente en el mundo como un elemento adicional al dinero fiat que estaba circulando por las facilidades y todos los elementos característicos de diseño que tienen a nivel de la cadena de bloques. El reconocimiento de esto por parte de una de las principales universidades o centros de investigación nos hace repensar la necesidad de ver ya el tema del concepto del dinero y el valor en otros términos. Entonces, si de alguna manera algunos proyectos de criptomonedas han logrado corregir temas de pérdida de valor intrínseco de sus proyectos, de sus monedas digitales a través de las quemas de token, de alguna manera esto es una forma de hacer una suerte de política monetaria que parte directamente de los propios desarrolladores de los proyectos. Es muy interesante todo lo que está pasando y bueno, desde acá, desde este espacio, siempre los invitamos a leer, a estudiar, a prestar atención a todo lo que está ocurriendo más allá del hecho de que pueda ser una vía para generar ingresos o no. Es un cambio profundo que estamos experimentando en el mundo y lo cierto es que estamos siendo los protagonistas. Es un momento muy particular de la historia, de grandes transformaciones a nivel del dinero y del valor de las cosas. Así que bueno, hasta acá los acompañamos en esta edición de Economía Digital por Punto de Deporte de Televisión. Recuerden nuestras redes sociales. En Twitter somos @puntopisodeporte. Para Facebook, Instagram y LinkedIn somos Punto Deporte y para YouTube somos Punto Deporte TV. Nos vemos en una próxima edición.